Vamos a calcular la ecuación de una simetría, también llamada reflexión, en el espacio afín R3. En esta misma explicación vamos a incluir la obtención de la ecuación no solo de una simetría, sino también de una proyección ortogonal. El ejercicio se va a hacer en R3, pero vamos a explicar cómo se haría en el caso particular y más sencillo de R2. Al final del vídeo explicaremos también cómo obtener la ecuación de una simetría deslizante de forma similar a la de la simetría. Primero vamos a recordar cómo es la ecuación de una aplicación afín. En R3 la aplicación afín tiene la siguiente forma, donde esta matriz, que vamos a llamar A 3 por 3, y esta es una matriz 3 por 1. Aquí van las coordenadas de los puntos y aquí van las coordenadas de los transformados. Obsérvese que si eliminamos este último sumando, lo que tenemos es la matriz de una aplicación lineal de R3 a R3. Esa aplicación lineal se llama aplicación lineal asociada a la aplicación afín. Nosotros le vamos a llamar a esa aplicación lineal T. Es muy importante tener en cuenta que las ecuaciones de las aplicaciones afines tienen una doble lectura. Si usamos la ecuación completa, y aquí introducimos coordenadas de puntos, obtenemos las coordenadas de los transformados de esos puntos. Es decir, si multiplicamos la matriz A por las coordenadas del punto que me den y le sumamos la matriz C, obtendremos el transformado del punto que hayamos introducido. Si eliminamos el último sumando, introducimos aquí las coordenadas de vectores, de un vector de R3, multiplicamos la matriz A por ese vector, obtendremos las coordenadas del transformado del vector que hemos introducido. La clave para resolver estos ejercicios es encontrar la matriz A y la matriz C. Y la parte importante es encontrar la matriz A. Para encontrar la matriz A, la matriz de la aplicación lineal asociada a la aplicación afín, siempre vamos a proceder de la misma manera. Tenemos que buscar una base de R3 cuyos transformados por T, por la aplicación lineal asociada, sean fáciles de calcular. En el caso de las simetrías, esa base va a estar formada por los vectores directores del plano. Recuérdense que la simetría de R3 es respecto de un plano que nos dan. Los dos primeros vectores van a ser los vectores directores del plano y el tercer vector es el vector normal del plano. ¿Por qué utilizamos esos vectores? Porque sus transformados son muy fáciles de calcular. En el caso de las simetrías, los transformados de los vectores directores del plano son ellos mismos, porque el simétrico de V es el propio V, el simétrico de W es el propio W, porque están en el plano de simetría, y el transformado del vector normal del plano es su opuesto. Dicho de otra manera, el simétrico de n es menos n. Eso es lo que escribimos aquí. En el caso de que estuviéramos en una simetría del plano, las simetrías del plano vienen dadas respecto de una recta, es decir, aquí tendríamos una recta, el vector director de la recta se transformaría en sí mismo y el vector normal de la recta se transformaría en su opuesto. ¿Y qué ocurre en el caso de las proyecciones ortogonales? Si estamos en R3, la proyección ortogonal de los vectores directores del plano son ellos mismos, igualmente, es decir, el transformado de V sería V, el transformado de W también sería W, y el transformado del vector normal sería el vector nulo, porque la proyección ortogonal de este vector sobre este plano es el vector nulo. En el caso de que estuviéramos en R2, tendríamos una proyección ortogonal sobre una recta, el transformado del vector director de esa recta sería el mismo, igual que en la simetría, y el transformado del vector normal de esa recta sería el vector nulo, porque la proyección ortogonal de ese vector sobre la recta sería el vector nulo. Volvamos al caso de R3. Vamos a calcular la matriz A, que como hemos dicho es la matriz de la aplicación lineal asociada a la aplicación afín. Para ello, ya tenemos una base de R3 formada por los vectores V, W y N, de la que sabemos además calcular los transformados de esos vectores. El transformado de V es V, el transformado de W es W, el transformado de N, como es una simetría, es menos N. Necesitamos saber quiénes son los vectores V, W y N. Como nos da la ecuación del plano, el vector normal del plano ya lo tenemos, es el vector 1, 1 menos 1, como ya sabemos. Para obtener el vector normal de un plano solamente tenemos que irnos a la ecuación cartesiana del plano y quedarnos con los coeficientes de la incógnita. En este caso, repito, 1, 1 menos 1. Ese sería el vector n, el vector normal. Y ahora, para obtener los vectores directores del plano, una manera de hacerlo es pasar la ecuación cartesiana del plano a ecuación paramétrica. Solamente lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones dado por las cartesianas. En este caso obtenemos esto y a partir de las paramétricas del plano, fijándonos en los coeficientes de los parámetros, obtenemos los vectores directores del plano. Los coeficientes de alfa son 1, 0, 1, que nos da el primer vector director del plano, y los coeficientes de beta son menos 1, 1, 0, que nos da el segundo vector director del plano. La primera alternativa para calcular la matriz A es utilizar el cambio de base. Nosotros tenemos una base de R3 que hemos calculado, formada por los dos vectores directores del plano y el vector normal del plano,
de los que sabemos su transformado por t, es decir, por la aplicación lineal asociada a la aplicación afín F. El transformado de v sabemos que es v, lo colocamos en la primera columna. El transformado de w es w, lo colocamos en la segunda columna. Y el transformado del vector normal del plano es su opuesto porque estamos en una simetría. Si el transformado de n es menos n, que es lo que hemos puesto aquí. Entonces, formamos esta matriz, que es la matriz de la aplicación lineal t, pero no respecto de la base canónica en los dos espacios, sino respecto de la base B en el espacio de partida y la base canónica en el espacio de llegada. ¿Por qué? Simplemente porque hemos calculado los transformados los vectores de B. Por eso ponemos esta B en la base de partida. Esas coordenadas que hemos calculado son respecto de la base canónica, estas coordenadas. Y estas, las de los transformados, son todas respecto de la base canónica. Por eso aquí ponemos base canónica. Base del espacio de partida B, base del espacio de llegada B canónica. Eso es lo que ponemos en esta fila. Tenemos la matriz H, pero esa no es la que queremos calcular. Queremos calcular la matriz de T respecto de base canónica en los dos espacios. Entonces, usamos el cambio de base. Tenemos H, queremos calcular A. Para ello, sabemos por la teoría que H es I menos 1 por A y por P, siendo P la matriz de cambio de base de B a B canónica y siendo I la matriz de cambio de base de B canónica a B canónica. Es decir, como aquí no hay cambio de base, pues la matriz de cambio de base es la identidad, por eso la hemos llamado I. Como H es la inversa de I por A y por P, y es la identidad, obtenemos que H es A por P. Despejando A, obtenemos que A es H por la inversa de P, donde, como decíamos, P es la matriz de cambio de base de B a B canónica. Por tanto, lleva por columna las coordenadas de los vectores de B respecto de B canónica. Las coordenadas de los vectores de B las tenemos aquí ya respecto a la B canónica. Nada más que colocar esos vectores por columnas. El primer vector, el V, el W y el N. Y ya obtenemos la matriz P. Por tanto, A es H por la inversa de P, que nos da esto. Esta es la matriz A de T respecto de la base canónica en los dos espacios. Esta es la A que estábamos buscando. Ya tenemos esta parte, la parte más difícil del problema. Solamente nos falta obtener la matriz C. Para ello, siempre, para obtener la matriz C, utilizamos el transformado de un punto que conozcamos. Como estamos en una simetría y tenemos el plano de simetría, a partir de las paramétricas del plano podemos sacar un punto, que en este caso es el 1, 0, 0, y como ese punto ya pertenece al plano, su simétrico es el mismo. Igual pasaría si en vez de una simetría tuviéramos una proyección. El transformado de este punto sería el mismo. Por tanto, aquí ponemos el punto 1, 0, 0, aquí ponemos su transformado, que es el 1, 0, 0, eso es lo que hemos puesto aquí, el 1, 0, 0, el 1, 0, 0, que es su transformado, y lo único que tenemos que calcular son los valores de C1, C2 y C3, teniendo en cuenta que la matriz ya la tenemos. Esto nos da tres ecuaciones muy sencillas, con una incógnita cada una. De la primera sacamos C1, de aquí sacamos C2 y de aquí sacamos C3. Y por tanto, ya tenemos la ecuación de la simetría de R3. La matriz A que hemos calculado antes, hemos sacado el 1/3 fuera de la matriz para que quede más bonito, y la matriz C, que también hemos sacado el 1/3 fuera. En el caso de las proyecciones, el cálculo de C se hace exactamente igual. Es decir, el transformado de un punto del plano es el mismo, ya que el proyectado de un punto del plano sobre el plano es el mismo. Y aquí pondríamos el punto 1, 0, 0 y en el transformado también pondríamos el punto 1, 0, 0. En el caso de que en vez de una simetría tuviéramos una simetría deslizante, lo único que cambia es que el transformado de un punto del plano no es el mismo, como en el caso de la simetría. Ese punto, aunque esté en el plano de simetría, se ve afectado por la traslación. Por tanto, el transformado del punto P no sería el punto P, como en el caso de la simetría, sino sería el punto P trasladado el vector V, es decir, el punto P más el vector V. Aquí ten en cuenta que el vector V, el vector traslación, nos lo tienen que dar. Aquí pondríamos el punto P y aquí pondríamos su transformado, que sería el punto P más V. Es decir, sumándole al punto P, por ejemplo, el 1, 0, 0, pues sumándole el vector V, que nos lo darían, que sería un dato del problema. Todo lo demás sería igual. Es decir, la matriz A sería la misma de antes, lo único que cambiaría es, por supuesto, la matriz C, que se resolvería como hemos dicho. La otra alternativa para el cálculo de la matriz A sería hacerlo directamente. Como nosotros conocemos los transformados de los vectores V, W y N, simplemente poner esto en la ecuación matricial. El transformado de V es V, el transformado de W es W y el transformado de N es menos N. Resolviendo ese sistema, es un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, lo que pasa es que es verdad que se agrupan de 3 en 3. Realmente se puede resolver como 3 sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Resolviéndolo, que ahí es donde está la parte dura, que aquí no aparece en la transparencia, obtenemos la matriz A.